Hola, buenas noches y bienvenidos nuevamente a Soy tu Pediatra, a este maratón de live de padres primerizos. Acabamos de tener una pequeña falla técnica, les pedimos disculpas por esto y vamos a retomar nuevamente lo que estábamos hablando. El día de hoy tenemos un tema súper especial que es el suicidio y cómo prevenirlo. Según la OMS, a nivel mundial ocurren alrededor de 1 millón de suicidios al año, es decir, casi que 40 casos de suicidio por segundo. En Colombia, solo en Colombia, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2019 ocurrieron 1.458 casos, 62 casos más que en el mismo periodo según el año anterior. Es la 20ª razón por la cual las personas suicidan en el mundo. Por esta razón quisimos hacer este especial, porque creemos que todos, como desde nuestros roles de papás, de hermanos, de hijos, de tíos, del acompañante que tenemos como amigos, podemos ayudar a prevenir esta situación. Hoy me acompañan 3 especialistas de Soy tu Pediatra que nos van a ayudar a entender un poco cómo podemos prevenir el suicidio en cualquiera de las personas que tenemos alrededor, cómo identificarlos y cómo ayudarlos a llevar este proceso. Recibamos entonces a cada una de ellas. Hoy me acompaña Lina Páramo y Diana Ortiz, quienes son psiquiatras de enlace, y Claudia Quintero, quien es médica pediatra especialista en psiquiatría infantil. Bienvenidas a Soy tu Pediatra. ¿Cómo han estado el día de hoy? Buenas noches, Vivi, muy bien, gracias. Qué rico que nos estén acompañando. Para iniciar entonces, ¿qué tal si les explicamos un poco a los papás qué es el suicidio? Bueno, el suicidio es la consumación del intento suicida y se define como el fallecimiento de un individuo secundario a conductas que él mismo destinó con ese fin. Es cuando una persona logra acabar con su vida a través de algún tipo de conducta planeada con este sentido. Hablemos un poquito a partir de cuándo uno como ser humano o como persona podría empezar a detectar o a tener esos pensamientos suicidas. Bueno, es muy importante tener en cuenta que esto no tiene pues como una respuesta clara y específica, esto depende de cada individuo, pero es muy importante tener en cuenta que también tiene que ver con el desarrollo cognitivo, es decir, con el desarrollo mental de los niños. La idea, pues como el concepto de muerte, los niños lo tienen claro después de los 9 años más o menos, digamos más o menos, los niños saben que la muerte es definitiva, o sea que si yo me muero no voy a volver, ¿cierto? Antes de esa edad ellos saben que la muerte existe, pero pueden pensar o que no les va a pasar a ellos o que es un estado temporal. Esto lo tenemos que saber porque pues ya para tener una ideación suicida se tiene que tener un poquito claro qué es el concepto de muerte. Sin embargo, si miramos las noticias vemos niños pequeños, incluso desde los 5 años, que han presentado, pues han manifestado o han tenido intentos suicidas, y allí debemos entrar a mirar qué información han recibido externa, tanto como de las redes sociales como del interior de su familia, para que ellos lleguen a este tipo de conductas para resolver pues alguna situación o algún problema que tienen. Diana, en lo que veníamos hablando, incluso lo que está escrito, digamos, dentro de la literatura, como tú bien decías, se está evidenciando que antes empezaba como la etapa de pensamientos suicidas a partir de los 9 años, como tú bien lo decías, pero se está evidenciando que ahora empezó desde los 5 años. Como tú bien dices, digamos que la ideación de muerte o la idea clara de suicidio de que ya no va a haber permanencia de la persona es a partir de los 9 años también. ¿Crees que parte de que los niños también estén empezando desde esos 5 años es la llegada de la tecnología, algunos programas, cosas que ya tenemos acceso las personas o que los padres le permitimos a los niños? Sí, esto tiene pues clara influencia porque los niños ahora tienen acceso, digamos, el regalo de Navidad es por ejemplo una tablet con un acceso ilimitado a internet en la mayoría de los casos, porque en todas las casas pues hay como internet y ellos ahí tienen acceso, digamos, a YouTube, y el contenido de YouTube no es controlado, tenemos ahí todo tipo de información seria, pero información de pronto que no es seria, y hemos escuchado incluso de, digamos, modas, que lo llamamos así, pero que son lastimosamente influencias negativas sobre los niños, como Momo, la ballena azul, a las cosas pues que ellos tienen acceso, que los invita de alguna manera a suicidarse. Y uno diría pues,
como que bobo que un niño se deje llevar allí. Pero esas personas que crean estas cosas y que están allí detrás del computador en el otro lado, tienen muy claro cómo manipular precisamente a esos niños que están solos accediendo a esa información. Hablemos un poquito también del entorno social. ¿Qué situaciones podrían llevar a que un niño menor de 9 años o de 9 años en plena adolescencia los lleve a tomar la decisión de suicidarse o tener al menos un intento suicida? Bueno, esta pregunta también es, digamos, muy amplia la respuesta. Hay múltiples factores. Una parte pues es como lo que a mí me toca, que son como las enfermedades mentales. Los niños también se deprimen, antes se pensaba que no, pero ahora es muy claro que los niños también pueden sufrir de depresión, también sufren de trastornos de ansiedad, también ya desde cada vez más temprana empiezan a consumir sustancias, y estas tres cosas son factores de riesgo para el suicidio. Por otro lado están también como los factores familiares, digamos, dificultades de pareja que puedan pues como afectar a los niños, disfunción familiar, digamos un niño que que sus padres estén como muy ausentes y uno piense como en negligencia por parte de esos papás, maltrato físico, psicológico o abuso sexual también. Y ya por fuera del hogar podríamos citar, por ejemplo, el acoso escolar, la pobreza, la falta pues de soporte social por fuera. Más o menos son como resumidos estos los factores que son de riesgo para el suicidio. Perfecto. Hablemos un poquito ya cómo podemos empezarlo a detectar a partir de que el niño ya entra en una adolescencia o que ya se considera un adulto. ¿Cuáles son esas acciones que nosotros debemos identificar para poderle ayudar a una persona que esté presentando pensamientos suicidas? Bueno, entonces debemos entender que el suicidio se relaciona con múltiples condiciones y existen muchos factores de riesgo, los que mencionó Claudia, en niños y adolescentes, pero en los adultos también. Entonces, podemos empezar, por ejemplo, con ser hombre es un factor de riesgo mayor para suicidio, por ejemplo, ser soltero, estar desempleado, tener síntomas o una depresión clara, tener otras enfermedades mentales. Es claro que el uso de alcohol y sustancias psicoactivas o drogas también se asocian a mayor riesgo de suicidio. Entonces, lo primero que hay que hacer es como detectar y conocer la población de riesgo como para el suicidio. Y ya más allá, las familias o las personas cercanas digamos al sujeto que está pensando en suicidarse, entonces comienzan a ver que se aísla, de pronto está más callado, menos expresivo, a través de redes sociales empiezan a comentar cosas alrededor de la muerte, cosas relacionadas con suicidio. Incluso pueden hablar de la muerte, quisiera ya no existir, ¿sí? O incluso abiertamente pueden decir es que yo definitivamente no aguanto más, yo estoy sufriendo mucho, yo lo que quiero es desaparecerme. Entonces digamos que cuando una persona se nos acerque o tengamos contacto con ella y está expresando este tipo de cosas, contrario a pensar que está llamando la atención, lo que debemos pensar es que necesita ayuda y que nos está pidiendo ayuda y que tiene un riesgo de suicidio que se debe considerar. Hay un factor súper importante y creo que ahorita lo vamos a tocar, que es un poco el tabú, y es que cuando una persona empieza a sentir o a sentirse, digamos, la depresión, la nostalgia o que tiene un problema grave en casa, normalmente, ¿qué es lo que la sociedad hace? Decirle, tú eres muy fuerte, tú vas a poder, no digas eso, que vas a ser capaz. Y digamos que incluso como sociedad no estamos teniendo o tomando en cuenta en serio las situaciones o sentimientos de las personas. ¿Cómo podemos hacer para detectar este tipo de conductas cuando son realidad y de verdad poderlos ayudar y no, digamos, apoyarlos con las frases de cajón un poquito, que es decirle, tranquilo, tú puedes, no te va a pasar nada, no te vas a morir por eso? Bueno, entonces, digamos que el 60% de las personas que se suicidan han consultado por alguna causa
o han buscado ayuda médica, ¿cierto? Entonces digamos que desde ahí tenemos que empezar a pensar que muchos sujetos, y más con la frecuencia de suicidio que estamos viendo actualmente, es susceptible de presentar una ideación suicida, ¿cierto? Entonces eso hay que tenerlo en consideración. Dentro de los mitos del suicidio, mitos son cosas que creemos que no ocurren, pero realmente sí. En el suicidio hay unos mitos, y es que dice el que se va a suicidar no avisa. Eso es absolutamente falso. Precisamente nuestro familiar, nuestro amigo, persona llegada, incluso el paciente que nos llega, digamos que si está verbalizando, si está hablando, si se ve deprimido, si deja de comer, si deja de dormir bien, hay que prestar atención a esos signos. No se quiere levantar, no se baña, no se arregla, no se maquilla, no cuida de sus hijos. Es decir, hay una cantidad de cambios alrededor en la vida de esa persona que nos muestran que algo está pasando. Entonces debemos estar alertas, no decir aquí no está pasando nada. O a veces también es, ¿para qué voy a preguntar si de pronto no tengo una respuesta, o de pronto lo que voy a hacer es encontrarme con una situación que no voy a manejar? Yo creo que por lo menos preguntando, ¿sí?, podemos no necesariamente nosotros brindar la ayuda, pues me refiero pues como al común, al familiar o a lo que sea, sino que la ayuda precisamente es preguntar, detectar y acudir a un profesional que le ayude a la persona, y de esa manera prevenimos y evitamos que alguien se suicide. Hay otra cosa, perdóname, Diana. Yo quiero resaltar dentro de lo que dijo Lina, que las verbalizaciones suicidas siempre hay que escucharlas y tenerlas en cuenta. Nunca las personas hablan o dicen o expresan este tipo de cosas solo por un momento, solo porque quieren llamar la atención de determinada persona, la atención. Siempre debemos hacer caso a lo que nos están tratando de decir, y no siempre van a ser tan explícitas como es que yo me voy a matar, o tengo tal fecha, o tengo tal idea y la voy a cumplir, sino que muchas veces las verbalizaciones son querer dejar de existir, querer dormir y no despertar, querer desaparecer, querer dejar de ser un estorbo. Cada que una persona nos aborda con este tipo de verbalizaciones, hay que orientarla para que busque ayuda profesional. Ya está bueno de estar minimizando lo que el otro dice, no vale la pena, no seas malagradecido, tú lo tienes todo, tan bonita, con su novio y todo lo que ha conseguido. Seguramente está diciendo eso porque está teniendo un mal día. Ya lo definirá el especialista si solo fue un mal día o si la persona sí tiene realmente ese tipo de ideación suicida. Hay que consultar. Siempre que una persona tiene verbalizaciones suicidas, hay que orientarla para que consulte. Y de pronto en este sentido, algunas personas sienten miedo de preguntar porque creen que si preguntan sobre el suicidio, como que van a incitar a esa persona a que tome este tipo de decisiones. Y se ha comprobado que preguntar es prevenir, pues como la campaña que tenemos en el momento, pero esto en ningún momento incita pues a nadie a tomar este tipo de decisiones. Lo único lo que se recomienda es un buen manejo pues por parte de los medios de las noticias relacionadas con suicidio, pero en otros sentidos es muy importante preguntar pues sobre este tema. Aparte de todas como esos pensamientos, esos sentimientos, esas sensaciones que yo creo que en algún momento todos los hemos escuchado, porque a todos nos ha llegado algún amigo, familiar, tío, alguien cercano que llega como con esas situaciones después de perder a alguien, de tener una racha económica que no ha sido la mejor. ¿Cuáles son algunas de esas situaciones que son predominantes y pudiésemos decir que son predominantes, a través de los cuales es más fácil que una persona, digamos, pueda llegar a tener un pensamiento suicida? Es decir, en el caso de los adultos, se me acabó el matrimonio, tuve un problema, se me murió un ser querido, o en el caso de los niños podría ser también, no sé, la separación de mis papás, o una muerte incluso de la mamá o del papá. ¿Cuáles son esas situaciones que pueden ser ese detonante de esos sentimientos y pensamientos suicidas? Bueno, en los adultos cualquier hecho o cualquier vivencia que se pueda interpretar como un fracaso puede facilitar la aparición de la ideación suicida.
No quiere decir pues que cualquier persona que la está pasando difícil va a presentar ideación suicida, pero sí que si es un individuo que ya tiene otros factores de riesgo y que lo hemos visto con el ánimo bajito y como que se ha quedado cortico para poder responder ante ese reto de la situación nueva, esta persona sí podría estar teniendo ya ideación suicida y podría incluso estar como muy avanzado en la planeación de este tipo de conductas. Entonces es sobre todo vigilar cualquiera de estos hechos que consideramos socialmente como fracaso y hacerle un seguimiento cercano a esta persona que está pasando por un momento difícil. En los niños digamos que no es muy diferente, son aquellos que tienen factores de riesgo los que pueden pues llegar a presentar este tipo de ideas ante situaciones negativas. Sin embargo, en ellos sí se debe tener como una consideración, y es que a veces situaciones que los papás consideran como positivas de alguna manera, como por ejemplo cambio de país, cambio de vecindario o cambio de escuela, pueden llegar a generar pues algunos efectos negativos en los niños y en los adolescentes, en quienes el grupo de amigos se convierte como en una fuente muy importante de apoyo. Entonces, digamos, un niño que tiene otros factores de riesgo, debemos estar muy alerta ante este tipo de situaciones para prevenir pues que sucedan cosas graves. Hablemos un poquito de lo que llamamos hereditario. Entonces muchos dicen, si mi mamá en algún momento tuvo depresión o tuvo algún síntoma o ideación suicida, yo también lo pudiese tener. ¿Es esto cierto o llega a ser un mito como nos contabas ahorita, Lina? Realmente en el suicidio yo creo que hay una combinación de factores, ¿cierto? Es súper importante indagar la presencia de ideación de suicidio, por ejemplo en la familia, intento de suicidio en los familiares, ¿cierto? Porque eso sí se puede convertir en un factor de riesgo, ¿cierto? Entonces no es tanto que exista un gen para el suicidio como tal, pero si un familiar cercano ha vivido, ha sufrido el suicidio, digamos que tiene mayor riesgo de hacerlo, ¿sí? Ya sea porque tiene enfermedad mental, porque hay mayor riesgo de depresión, porque hay mayor riesgo como de otras cosas, ¿cierto? Y lo otro es que digamos que también pueden haber, ya Claudia les hablará pues como en la parte del niño, hasta qué punto pueden haber conductas como modeladas o conductas como digamos que son, sí, pues como imitativas, por decirlo de alguna manera, no sé. Sí, Lina tiene razón, los niños aprenden a resolver los problemas pues viendo a los papás, ¿cierto? De alguna manera. Y a veces no es solo que se herede pues como la enfermedad mental, como la depresión, sino que si un niño es testigo de pronto de un intento suicida de sus familiares, así no tenga muy clara la idea de muerte, puede llegar pues como a optar por este recurso cuando esté en algún tipo de sufrimiento. Entonces es como muy importante tener en cuenta eso, que no es solo que se herede como algún tipo de susceptibilidad al suicidio, sino que también si el niño está en un ambiente en el que estas situaciones ocurren, está pues como en alto riesgo también de presentarlo. No hemos podido hablar de un gen suicida como nos estaba diciendo Lina, pero sí es claro que hay algunos rasgos que sí tienen una alta heredabilidad. La impulsividad, la disregulación emocional son características con las que el ser nace. Entonces, si ya hemos visto que en una familia personas previamente han tenido este tipo de conductas, digamos que surgen del núcleo de la alta impulsividad o de la disregulación emocional, sí tendríamos que estar más pendientes de la descendencia que viene en esa familia, porque pueden heredar este tipo de rasgos y esto los hace que lleguen mucho más fácil a cometer un acto suicida. Esto quiere decir entonces que sí deberíamos poner, no como un determinante, pero sí tener en cuenta en aquellos pacientes, sobre todo que veamos, o aquellas personas que detectemos que tienen algún pensamiento suicida, y si conocemos los antecedentes o la historia, deberíamos tener muchísimo más cuidado con esa persona. Pasemos a otro tema, y es el tema de lo que pasa en el contexto social, no solo en los niños, también en los adultos. Se convierte el bullying, el acoso sexual, ir mal en el colegio, en un determinante
para que podamos llegar, para que se piense que un niño puede llegar a tomar la decisión de suicidarse? Son factores de riesgo, ¿cierto? No hay ningún factor 100% determinante que lastimosamente pues en la investigación sobre suicidio no se ha logrado establecer un factor claramente pues que sea como proporcional. Tiene esto y ya sabemos que se va a suicidar, hagamos esto. Es una suma de factores que son tanto internos del niño como también de la sociedad pues. Entonces el ir mal en el colegio, en un niño que de pronto no tiene el apoyo social adecuado, el apoyo familiar y que sea ansioso, por ejemplo, podría ser un factor muy importante para tener ideación suicida, ¿cierto? Entonces es importante pues no como que los niños no puedan estar expuestos a ningún suceso negativo porque se van a suicidar, sino como cómo los apoyamos y cómo les enseñamos a afrontar estas situaciones negativas que vamos a afrontar pues todos, toda la vida. Es más como en ese sentido. En el caso del adulto, pues obviamente ya tiene un carácter forjado, ya tiene un montón de, digamos, de bagaje, por así decirlo, de todo lo que es el ser, de todo lo que ha hecho. Y tú decías ahorita una palabra clave y es la parte de la frustración, ¿cierto? Ya digamos que al niño es más fácil, digamos, acompañarlo a saber cómo manejar un episodio de frustración, si le pasa algo, están los papás, cómo poderlo orientar. ¿Cómo podemos ayudar a un adulto en ese momento en el que además creo que puede ser más susceptible a no querer escuchar, a aislarse mucho más fácil, para que no llegue al punto de tener un pensamiento suicida? Bueno, hay dos elementos claves que nos pueden hacer más útiles como acompañante en el momento de que alguno de nuestros familiares o seres queridos o allegados estén viviendo pues algún tipo de fracaso o de frustración. Entonces el primero es la validación, que es evitar disminuir la gravedad del problema o evitar comunicarle al otro que el problema que tiene no es tan grave. Tenemos casi que un impulso natural por decirle al otro que eso no vale la pena, de esto vas a salir, vamos con toda y tú vas a salir de esto. Y antes de que uno tenga el optimismo de decir yo voy a salir de este problema, necesita el reconocimiento de que lo que le está pasando es una cosa difícil. Entonces el primer paso para poder ayudar es reconocer que, hombre, lo que te está pasando es difícil, si yo estuviera en tu situación probablemente también estaría muy triste, yo pienso que esto sí puede tener consecuencias graves, pero puedo ayudarte a cambiar el curso de los hechos para que todo termine siendo más favorecedor. Entonces esa es la primera herramienta que tenemos. Y la segunda es acompañar como el otro necesita. También tenemos una tendencia casi que a imponerle al otro lo que debería hacer. Entonces si la amiga está despechada, nos la llevamos porque tiene que salir, divertirse, y de pronto lo que esa persona necesita es quedarse en su casa y ver una película y dormirse un ratico y pasa. Entonces también es preguntarle al otro, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué te gustaría que hiciera por vos? ¿Querés que nos quedemos simplemente acompañándote? ¿Querés un momento a solas? Siempre estando muy pendiente de las necesidades del otro en ese momento difícil. Hay algo que menciona súper importante, es acompañarlo en lo que quiera hacer en ese momento difícil. ¿Qué es lo que se detecta en la mayoría de los casos? Y es que muchas personas dicen, me cansé, pues es que llevo 2 semanas con ella, acompañándola en la casa o con el niño, y yo veo que no quiere salir, entonces ya, pues que vaya a ver qué hace. ¿Cuánto puede durar? O sea, para que las personas que están alrededor, de alguna forma, por decirlo, no tiren la toalla, sino que estén ahí pendientes de esa persona y verdaderamente verifiquen que no vaya a llegar a ese punto que ya no tiene un retorno, que es el suicidio. Vivi, es algo que es casi que intuitivo. Si conocemos a esta persona y hemos estado cerca de ellos y sabemos que otros problemas los han superado con mayor facilidad y han tenido usualmente buenos recursos para salir de un problema, si ya los estamos viendo pegados, que no duermen, que se aíslan, como decía ahora Lina, que el comportamiento cambia radicalmente, que son más irritables, que permanentemente hablan de que están cansados y no quieren seguir luchando, ahí es cuando hay que consultar. Antes de tirar la toalla hay que consultar, y cuando ya el acompañante está de veras muy preocupado porque ve que hay unos cambios radicales en este individuo, ese es el momento también para consultar. En el caso de los niños es igual. En el caso de los niños es igual, pero digamos que cualquier verbalización sobre ideación de muerte en los niños sí indica que se debe consultar de inmediato, pues no es como esperar a ver, porque ya eso indica que hay algo grave ahí atrás que los lleva a pensar como en ese recurso.
Lina, no sé si nos puedas ayudar también explicándole un poquito a los papás en una parte en la que también se tiende a confundir un poquito, y es en esa adolescencia cuando estamos en un proceso de cambio incluso. Y para todos yo creo que ha sido súper difícil ese cambio, porque es entender un montón de cosas, de los cambios físicos, de los cambios incluso de pasar de un curso a otro, de me estoy enamorando, no sé si me estoy enamorando, si le gusto a esta persona, no le gusto a esta persona. ¿Esto podría también llevar al suicidio, o a veces tendemos a exagerar en este proceso de cambio? Digamos que no necesariamente los cambios que podríamos llamar normales durante la adolescencia pues pueda llevar al suicidio. O sea, no todo el adolescente que se siente triste, que se siente frustrado, que se siente aburrido se va a suicidar. Debemos descuidar que los síntomas o los cambios en el comportamiento de los adolescentes o todo esto nos lleven a que empiecen a faltar de pronto con tareas escolares, que se aíslen del colegio, que empiecen a hablar menos en la casa. Entonces no es que el cambio normal del adolescente físico, emocional, lo predisponga o necesariamente lo vaya a llevar a suicidio o a intentar suicidarse o a pensar en el suicidio, porque está la ideación suicida, que es pensar en yo hacerme daño. El intento ya sería el acto a través del cual yo intento quitarme la vida, y el suicidio ya sería el acto consumado cuyo resultado es la muerte. No necesariamente es eso. Puede haber, y la ideación de muerte es como a veces la que precede la ideación suicida, y debemos estar alertas a esto, pero no quiere decir pues que el adolescente que está cambiando en esa etapa necesariamente vaya a llegar al suicidio, no. Ahora, si tiene síntomas de depresión, ansiedad, si hay acoso escolar, si le está yendo mal, si se frustra con facilidad y no es capaz como de afrontar adecuadamente o de resolver adecuadamente como todos los conflictos que tiene en ese momento, y uno ve que se está como enfrascando en un momento, en una situación, pues obviamente hay que abrir el ojo, hablar con el adolescente, acompañarlo, escucharlo, ven qué te pasa, cómo te puedo ayudar, y ya si se empiezan a detectar cosas que de pronto, digamos, que le muestren a uno que esto no me gusta o puede pasar algo más, es mejor buscar la ayuda, consultar a tiempo y ya salir como de la duda de realmente si lo va a hacer o no. Claudia. Es muy importante tener en cuenta que siempre hablamos de la adolescencia como lo peor, como la peor etapa, qué horror, qué pereza pues que tengo unos hijos adolescentes, pero realmente los estudios muestran que gran parte de los adolescentes pasan esta etapa, digamos, de una manera normal. Lo que pasa es que sí se generan como unos ajustes en la familia, mientras esta persona que necesitaba como toda la protección de sus papás, ahora lo que está buscando es como la autonomía, ¿cierto? Pero a la vez quiere que los papás estén ahí, como que quieren, pero no quieren. Entonces es más como el ajuste. No, se ha visto pues que la mayoría pasan eso no de una manera pues tan escandalosa como siempre pues lo nombramos. Pero sí es muy importante tener en cuenta, además de lo que dijo Lina, y nosotros los psiquiatras siempre miramos eso, y es que muchas de las enfermedades mentales que nos ponen en riesgo de suicidio inician en la adolescencia. Entonces la esquizofrenia, la depresión, el trastorno afectivo bipolar inician como al final de la adolescencia o al inicio de la juventud, y eso sí se debe tener en cuenta, no tanto pues por los cambios hormonales y eso, sino porque si ya tengo herencia, ya estoy viendo que las cosas se están yendo pues más allá, como dice Lina, tengo que pensar también en enfermedad mental. Bueno, antes de pasar a las preguntas de las mamás y las personas que nos están acompañando hoy conectadas, que son bastantes, quisiera que abordáramos dos temas previos a darle paso a esto. El primero es que ya vi que nos lo están haciendo muchas de las preguntas, y es: si me intenté suicidar una vez y fue fallido, por decirlo de alguna manera, ¿puedo tender a volverlo a hacer? O no va a pasar, ¿cierto? Que eso creo que ya lo vi por aquí en muchas preguntas. Y la segunda creo que es un poquito relacionada con eso, y es el tema de las cortadas. Muchos vemos el tema de las cortadas como lo decían ahorita, que lo hizo como por llamar la atención, pero seguramente no tiene un fin último, que es llevar el acto. Entonces, ¿qué tal si abordamos esas dos preguntitas para darle paso a las mamás? Entonces, yo hablé de algunos factores de riesgo relacionados con el suicidio,
Y digamos que el más importante, el que más se relaciona con suicidio, precisamente es el antecedente de un intento de suicidio. Entonces esa pregunta es súper válida porque quizás se nos había pasado y digamos que el factor de riesgo más importante para el suicidio es tener un intento previo. Entonces no es que lo hizo y no lo logró, eso es por llamar la atención y no va a pasar nada, no. Por el contrario, hay que prender alarmas cuando una persona tiene un primer intento de suicidio porque el riesgo de que lo haga es muy alto. Y hablando de las cortadas, sabemos que hay gente que empieza como a cortarse, que son medio superficiales, entonces la gente le dice, ay, usted no iba a hacer nada, pero él sigue cortándose sin llegar como profundamente y lograr el acto, lo que hablábamos ahorita, pero lo continúa haciendo. ¿Esto por qué se da? ¿Es un intento? Bueno, el tema de las cortadas, digamos que sí podríamos llamarlo como llamar la atención, pero en el sentido literal de la expresión. Esa persona está llamando como la atención de que, hey, necesito ayuda, no sé cómo resolver esto que estoy sintiendo. Y la mayoría de las personas cuando uno lo pregunta es como, mira, me siento muy mal, me siento angustiado o me siento triste, no sé cómo manejar este tipo de emoción, me corto, siento como un dolor físico y me siento como mejor por un rato, ¿cierto? Pero no es como para que la otra persona sienta lástima o en ese sentido. De hecho, la mayoría ocultan estas cortadas y cuando ya los papás se dan cuenta, pues ya llevan pues como bastante tiempo, varios meses o al menos semanas haciéndolo. También es importante tener en cuenta que más o menos el 40% de las personas que han sufrido, digamos, cutting, que lo llamamos así, o algún tipo de autolesión, porque no solo es cortarse, puede ser también pellizcarse, alarse el cabello, quemarse, tienen riesgo de tener un intento suicida. Nosotros esto no lo llamamos como intento suicida como tal, porque en el intento lo que nosotros evaluamos es la intención de la lesión. Entonces, si yo evalúo al paciente y me dice, no, me corté porque me sentía muy mal, muy triste, y esto lo hice como para liberar una emoción, digamos que nosotros no le damos como ese nombre de intento suicida, pero sí ya se pasó un límite, que es ese límite que tenemos como los seres humanos de autoconservación y autocuidado, y eso necesita atención pues de alguna manera. Diana de pronto nos puede ilustrar un poquito más sobre esto. Yo quisiera hacer como un par de observaciones. Primero, pues que si bien no se puede bajar la guardia, porque si ya alguien intentó suicidarse y no lo logró, probablemente pues aprendió que eso así no se hacía. Lo que nos decía Lina, ese es el principal factor de riesgo y hay que ponerle mucha atención, pero también tenemos que tener en cuenta que el pronóstico, o sea, lo que va a facilitar que estas conductas se repitan o no, va a depender de la forma en la que se trata al individuo que tiene este tipo de conductas. Por eso es tan importante consultar, por eso no debe pasar eso desapercibido, como que se tomó 5 pastillas, pero eso no vale la pena y mañana para el colegio, porque es que aquí no vamos a contemplar esas cosas, sino que hay que entender que eso es una alarma, que hay que prender todas las alarmas y activar todos los dispositivos que ya tenemos en el sistema de salud para que estas personas reciban ayuda. Y frente a lo del cutting, pues tenemos que saber que es de vital importancia entender el motivo por el que el individuo está llevando a cabo esas conductas. Y ahí vuelve de nuevo la consigna de que preguntar puede salvarle la vida a alguien. ¿Por qué te estás haciendo eso? ¿Qué es lo que estás pensando que tu comportamiento se termina derivando en ese tipo de acciones? La gran mayoría de los pacientes que llegan incluso en la incomodidad de un servicio de urgencias, donde no hay nada de privacidad, donde todo es un corre-corre, claramente te enuncian, yo no me quería morir, yo me siento un poco aliviado de ciertas presiones que tengo, y el que tiene ideación suicida también te lo dice francamente, doctora, porque es que yo ya no puedo más con este problema, yo estoy cansado, o bueno, tocan el tema fácilmente. Entonces también es preguntar, una gran parte de la prevención es preguntar. Perfecto, bueno, quiero contarles que tenemos muchísimas preguntas de las mamás. Antes de pasar a responder todas aquellas dudas que nos están enviando a través de las redes sociales, les quiero recordar que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales a través de
LinkedIn, Instagram, YouTube y Facebook con el usuario @soytupediatra. Recordarles también que tenemos 2 líneas telefónicas a través de las cuales nos pueden contactar, una que es exclusiva para la ciudad de Medellín, que es donde se encuentra nuestra IPS Soy Tu Pediatra, y es exclusivo para aquellas personas que viven en Medellín y deseen una consulta presencial con nuestros médicos. Tenemos otra línea que es exclusiva para las personas que se encuentran fuera de Medellín o fuera del país y deseen realizar una consulta con los expertos que nos han acompañado o los profesionales que nos han acompañado a lo largo de todos estos eventos en vivo que hemos tenido. Recuerden también que tenemos una sorpresa súper grande en el mes de octubre, súper bonita para todos ustedes. Entonces los que más estén conectados, los que más participen con nosotros van a recibir esa sorpresa. Vamos a iniciar entonces con las preguntas. Gloria Ortiz nos dice, ¿las personas que dicen que se van a suicidar y no lo hacen es porque quieren llamar la atención? Pues ya, digamos que cuando la persona lo está diciendo hay que prestar atención y buscar la ayuda, acompañarla, escucharla, no estigmatizarla, no juzgarla, ¿sí? Ni hacerla a un lado, ni decir aquí no está pasando nada o cuántas veces me has dicho lo mismo, sino por el contrario, cómo acogerla y buscar como la ayuda necesaria. La ayuda es consultar si hay pues una ideación, una idea suicida con un plan o todo, pues por el servicio de urgencias, pero también una cita por psiquiatría es válida, una cita por psicología es válida, o si a través de las EPS igual los médicos generales están también como preparados para recibir los casos y derivarlos como a la ayuda que necesiten. Amparo Zapata nos dice, ¿cómo podemos ayudar a una persona o cómo hablarle para que vea la vida de otra manera? Pues es difícil como tratar, o sea, hay que mirar qué es lo que le está pasando a esa persona más que tratar de convencerla que vea la vida de otra manera. Por ejemplo, la depresión es una enfermedad mental en la que hay algunos cambios que ya se han visto en la parte neurobiológica, en la parte de neurotransmisores, entonces no tiene que ver con que esa persona tenga o no tenga, reciba o no reciba, o cambie de actitud, sino con que necesita algún tipo de tratamiento. Entonces es muy difícil dar tips como para hacerle cambiar a las personas de parecer cuando de pronto lo que está sucediendo al interior es más como una enfermedad mental, unos cambios biológicos. En ese caso lo que Diana nos decía ahora, más como de esa aceptación y validación y más búsqueda de ayuda, más como de cambiarlos, es como de buscar ayuda para ver cómo podemos lograr que las cosas mejoren. Hay una pregunta de la que hemos estado hablando como durante todo este tiempo que llevamos en el live, pero recordemos que muchas mamás apenas se nos están uniendo, apenas se están conectando, entonces recordémosle a ellas un poquito cómo podemos ayudar a esas personas a las que les identificamos rasgos suicidas o pensamientos suicidas o acciones suicidas. Bueno, les contábamos ahorita que hay 2 elementos que son muy importantes. El primero es la validación y es ponerme en los zapatos del otro y a través de la empatía mostrarle que a mí también me parece que es doloroso lo que está sufriendo, que es algo que me amerita consultar y en vez de hacerle pues como una porrista de adelante que tú puedes, es mucho mejor tratar de decirle te acompaño en ese dolor y vamos a buscar ayuda. Y lo otro es el acompañamiento permanente, no solamente decirle eso, sino que también estar pendientes de que si hay cambios o alteraciones en el comportamiento de esta persona, pues entonces ahí sí amerita llevarlo directamente al lugar donde tiene que consultar. Con lo que estabas diciendo y lo que hablábamos ahorita antes de empezar el live, creo que también deberíamos darle un dato a los papás, a las personas que nos están viendo, y es que el servicio de urgencias también sirve para consultar por estas razones. No esperar hasta lo último, sino que si evidenciamos, podemos llevar a una persona inmediatamente por el servicio de urgencias. No sé si quieren complementar un poquito esto, si es efectivo, que los pueden atender, y un poco contarles también los rasgos o los antecedentes que tiene una persona antes de cometer el acto. Lo que nos contaban ahorita de que una persona consulta o ha consultado unas semanas previas. Antes. Entonces, digamos que la razón por la cual
un familiar o un amigo se ve como motivado a llevar a una persona a un servicio de urgencias, es básicamente porque la persona ya tenga una ideación o esté manifestando hacerse daño, ¿sí? Si la persona está diciendo como que no quiero estar más, como que estoy cansado, como que quisiera quedarme dormido, o de pronto que está durmiendo mal, que está comiendo mal, que está aislado, sin verbalizar o decir que se quiere suicidar, digamos que requiere una atención y podría ser por consulta externa. Lo que buscamos es, en urgencias atendemos los casos de intento de suicidio, es decir, ya la persona hizo algo para intentar matarse, ¿cierto? Lo que buscamos es que si la persona tiene una ideación suicida y eso está acompañado de una depresión o de cualquier otra alteración, también es importante consultar por urgencias, como para prevenir que la persona llegue a un intento de suicidio, ya sea por urgencias o una cita prioritaria, una cita urgente con psiquiatría, psicología o con el personal de la salud. Cuando hablamos pues de que alguien ya ha hecho algo para el intento suicida, no es esperar hasta que se tome las pastillas o a que ya lo encontremos pues con un compromiso del Estado general, sino que también hay que tener en cuenta que hacer algo es conseguir los elementos necesarios para poder perpetuar el plan suicida. O sea, si ya vemos que alguien está dirigiendo su conducta hacia las cosas que necesita conseguir para poder llevar a cabo este acto, eso ya también es indicación para que uno consulte por urgencias. Traigo a mi amigo, a mi prima, a mi pareja, porque lo encontré con un tarro de pastillas, porque está aislado y porque está diciendo que se quiere morir y además ya está consiguiendo cosas para lograr. Nos están preguntando que si esto sería una urgencia como cualquier servicio de urgencias o si tengo que ir a un lugar especializado en el que me atiendan este tipo de urgencias. Es una urgencia que se debe atender en cualquier hospital general. Puede que algunos servicios de urgencias no estén en la capacidad de tener un psiquiatra 24 horas que pueda atender de inmediato al paciente, pero si no es así, entonces la red está diseñada, la red de servicios de salud, para que haya una pronta remisión hacia otro lugar donde sí pueda recibir el paciente este tipo de atención. Entonces, la consigna es que si el paciente ya tiene un intento suicida o estas conductas ya plenamente estructuradas que van a llevarlo a cometer el acto suicida, debe consultar por urgencias, así como si tuviera un dolor torácico o como si tuviera otro tipo de dolencia que lo impulsa a uno a consultar. Puede que no reciba la ayuda del psiquiatra de inmediato, pero sí va a empezar pues como la atención que necesita. Ani Duque nos dice, ¿qué hago si una persona me manifiesta que desea suicidarse y le noto comportamientos suicidas, pero no quiere que ningún profesional le ayude? Pues esa, digamos que es la pregunta del millón, porque digamos que la persona es autónoma, ¿cierto? Entonces yo soy libre de decidir si voy o no voy, si consulto o no consulto, ¿cierto? Yo creería que hay que llegar al punto de hablar con un amigo, con otra persona cercana, encontrar alguna manera como de acompañar, de persuadir, de ayudarle a esa persona a que vea la importancia de consultar. ¿Por qué? Porque cuando se está deprimido o cuando se piensa en el suicidio, digamos que de cierto modo la persona está sufriendo y está sufriendo tanto que ya no quiere vivir más. Entonces digamos que la manera como ve la vida en ese momento, pues le genera demasiado sufrimiento y no quiere estar más ahí. Por lo tanto, no va a estar pensando como qué rico seguir aquí, no sé qué. Entonces el juicio frente al hecho de vivir en esa persona de cierto modo está comprometido, ¿sí? Muy seguramente esa persona consulta si tiene una depresión o tiene alguna otra trastorno psiquiátrico o alguna otra dificultad y se le ayuda y se le brinda el tratamiento y demás. Esa persona en el tiempo va a decir, siquiera ya me alivié, siquiera ya no estoy deprimido, siquiera me llevaron a consultar, y digamos que la historia termina con otro final. Nos pregunta Gloria Ortiz, ¿un niño en realidad podría intentar suicidarse?
Pues como lo habíamos aclarado al inicio, todo depende de muchos factores, depende como de su desarrollo cognitivo y de los factores pues que lo rodean, pero en realidad un niño sí puede tener intentos suicidas, pues como lo hemos visto en diferentes noticias o como lo vemos nosotros pues como diariamente. Ana María López Vázquez nos dice, ¿qué aspectos de la crianza pueden desencadenar ideas suicidas? Bueno, como lo dijimos pues ahorita un poquito, no hay una sola cosa que te desencadene ideas suicidas. Entonces, también a veces las mamás se culpan mucho por los comportamientos de sus hijos y lo importante es como buscar soluciones. Sin embargo, todo lo que sea el maltrato físico, psicológico y sexual pueden desencadenar ideas suicidas. Digamos que estos no son como aspectos de la crianza, ¿cierto? Pero hay culturas que permiten y perpetúan, por ejemplo, el maltrato físico. Entonces eso sí puede llevar a los niños a tener baja autoestima y a tener ideación suicida. El maltrato psicológico, como pues te traen el examen perdido, entonces como mira, tú no sirves para nada, yo todo lo que me esfuerzo por ti y mira tú lo que me haces, ese tipo de verbalizaciones por parte de los padres puede hacer que un niño realmente crea que no tiene pues como mucho sentido estar acá. Entonces es importante como tener muy claro en la crianza como resaltar lo positivo, acompañar, apoyar, ese tipo de cosas. Nos pregunta Juan David, ¿es necesario siempre hospitalizar a una persona que tiene pensamientos suicidas o puede tener un tratamiento en casa? Digamos que una vez consulte la persona a urgencias, el profesional determinará si el paciente tiene alto riesgo suicida, si tiene bajo riesgo suicida o si no tiene riesgo suicida, y va a definir la necesidad de la hospitalización o no. De ahí pues la importancia de consultar, de dejar a un lado el estigma, que los psicólogos, los psiquiatras, el personal de salud mental son solo pues para personas que tienen enfermedades mentales graves o que están locos, como llama la gente. Realmente cualquier persona se puede deprimir, de cualquier estrato social. Todos somos vulnerables y todos podemos llegar en algún momento de la vida a experimentar lo que es una depresión e incluso una ideación suicida. Duiselis Castaño nos dice, una ex compañera de trabajo tiene un hijo de 14 años y su hijo le confesó que tiene una inclinación homosexual, pero no quiere que la gente se entere y por esto se deprime mucho. Ella tiene mucho miedo que eso le pueda dar depresión fuerte y pueda atentar contra su vida. ¿Qué le recomiendan? Él no quiere ir donde una psicóloga. La idea pues es como ya lo hemos repetido acá, de alguna manera convencerlo, persuadirlo, buscar personas que sean, digamos, cercanas a él y logren convencerlo, porque de pronto él va a pensar que la psicóloga va a intentar pues decirle, pedirle que cambie de opinión frente a su orientación sexual y no, lo que va a hacer es como ayudarle de pronto a superar esos miedos que él tiene frente a este tipo pues de, digamos, de orientación. Es importante tener en cuenta que es una población que tiene mucho riesgo de depresión y mucho riesgo de suicidio, precisamente por todo el estigma, por el aislamiento que ellos tienen. Entonces es importante, por esta misma razón, que consulte rápidamente. Nos dice Celis Bielma, ¿a qué edad podría un niño comenzar a pensar en la opción del suicidio nuevamente? Bueno, ya lo habíamos como tocado este tema. Como les había dicho ahora, no hay una edad específica que podamos decir pues como una edad mágica. Pues como el concepto claro de muerte se construye más o menos a los 9 años. A los 9 años el niño sabe que si se muere, eso es definitivo, que es para siempre. Antes él de pronto primero piensa, como les decimos, pues que se van al cielo, pero que de pronto están en otro lado o que van a volver, y ya después ellos piensan que sí, que la muerte existe, pero que no le sucede a su familia. Ya a los 9 años ellos ven que la muerte los puede pues tocar a ellos y que es definitiva, ¿cierto? Sin embargo, vemos niños menores de 9 años que intentan suicidarse y esto tiene como múltiples factores: el acceso a
a las redes sociales, a información no seria, a contenido que no es adecuado para la edad de ellos, o a situaciones familiares y enfermedades mentales en la familia que pueden hacerlos como de pronto de alguna manera imitar o tomar pues como este tipo de decisiones. Nos pregunta Susana Mantilla, dentro del plan de beneficios en salud en Colombia, ¿qué herramientas tenemos las personas para la prevención del suicidio o un tratamiento para la depresión grave? Pues todas las personas tienen acceso a los servicios de salud, ¿cierto? La puerta de entrada puede ser el servicio de urgencia, la puerta de entrada puede ser una consulta con el médico general. De ahí el médico determina si diagnostica la depresión, inicia un tratamiento, remite a consulta psicológica y ya si son casos graves se hace pues como la remisión a psiquiatría. Pero cualquier persona que puede acceder pues a los servicios de salud y encontrar la ayuda que necesita. Específicamente en cuanto al plan de beneficios, pues la consulta por psiquiatría está en el POS incluye 52 consultas de psicología al año, terapia de familia también está en el POS, entonces no es que se requiera algo como especial o diferente, realmente lo que muestran los estudios es que las personas no consultan buscando ese tipo de ayudas, más que se les niegue pues como el tipo de atención. Nos pregunta Vane Duque, ¿de qué estrategias podrían valerse los padres de familia para acompañar a sus hijos en el aprendizaje de la regulación de emociones y prevenir en el mediano y largo plazo el suicidio? Bueno, las estrategias son también como el modelamiento, cómo regulo yo mis emociones, ¿cierto? Si pongo otra vez el ejemplo, si el niño llega pues con el examen mal o una queja del colegio y yo exploto pues y lo hago pues como digamos un escándalo pues por llamarlo así, ante este tipo de situaciones estoy modelando una dificultad en la regulación de ese tipo de emociones, o sea, como de sentirme frustrado porque le fue mal, ¿cierto? Entonces, primero es como el ejemplo que yo doy, ¿cierto? Segundo, es cuando ellos tienen esos problemas, pues cómo yo los acompaño, ¿cierto? Cómo les muestro que tienes en este momento una dificultad o quieres algo y no te lo puedo dar, cómo les ayudo a eso, y cuando presentan frustración o cuando muestran signos de dificultad para la regulación emocional, cómo yo respondo ante eso, ¿cierto? Cómo respondo ante las pataletas, cómo respondo ante, digamos, un levantar de la voz de los niños, ¿cierto? También ahí yo muestro mi regulación emocional. También es fomentar los hábitos de vida saludable. Esto nos lleva pues a que los niños hagan deporte, estén en otras actividades diferentes a las del colegio, ¿cierto? Tengan una alimentación sana, no estén expuestos al alcohol, digamos, desde muy temprano o en la adolescencia, sino ya, digamos, en la adultez. Estas cosas también ayudan a fomentar de alguna manera una buena regulación emocional. Diana. Es importante que tengamos en cuenta que no nacemos sabiendo tolerar la frustración. Lo normal es que nos cueste, que sea difícil y que lleve a que tengamos algún tipo de expresión emocional que se salga pues como de lo usual. Por eso es tan importante lo que está mencionando Claudia. Hay que acompañarlos, debemos acompañarlos desde la niñez, incluso cuando estamos en un momento difícil, como que lo que pasa actualmente es que socialmente hay casi que un veto para los niños cuando hacen una pataleta, cuando se enojan, cuando uno les dice un no y ellos tienen una reacción emocional, entonces eso se invalida rápidamente la conducta, o si se caen y lloran y es eso tan feo, eso no se hace, no llore que eso no vale la pena, y así es como culturalmente hemos aprendido como a resolver este tipo de situaciones. Y dentro de las herramientas para ayudarle a un niño a regularse emocionalmente está enseñarle a reconocer esas emociones. Te caíste, te duele, estás llorando porque te duele, estás asustado, yo te puedo ayudar, vamos, te limpiamos la herida, yo sé que quieres un bombón, en este momento no te lo puedo dar, entiendo que te dé rabia, vamos a esperar a que se te pase la rabia. Es hablar activamente de las emociones y mostrarle al niño o al adulto que me está acompañando que yo puedo entender que la emoción que tiene no es fácil de tolerar, pero que yo estoy ahí para él. Nos pregunta
Silvia Rodríguez y se articula con otra pregunta que nos estaban haciendo y es: el bullying es una de las principales causas, digamos, de suicidio. ¿Cómo detectar esta situación tempranamente para evitar, digamos, un pensamiento suicida? ¿Y cómo articular casa y escuela para ayudar a un menor cuando ya presenta este riesgo? Entonces, pues el bullying o acoso escolar es un factor de riesgo, como ustedes lo mencionan, para suicidio, ¿cierto? Digamos que no podríamos llamarlo una causa específica como tal, pero sí es un factor de riesgo. ¿Qué signos tiene un niño de que de pronto está siendo víctima de acoso escolar en el colegio? Por ejemplo, no se come la lonchera, o pide que le empaquen más comida porque no le está alcanzando, porque de pronto otros se la están quitando, dice abiertamente pues que no quiere ir al colegio, o llora para ir al colegio, o se enferma pues repetidamente, por ejemplo dolor de estómago, dolor de cabeza, específicamente los días que va a ir al colegio y uno los fines de semana lo ve mejor, pierde los útiles repetidamente, llega con morados, se ve triste, hay deterioro pues como del desempeño académico, más o menos esos son como los cambios que uno puede como determinar pues de eso. Y es muy importante que los padres, si sospechan esto, acudan al colegio, busquen ayuda y que el colegio también tome medidas en contra pues de este tipo de situaciones, que no promueva pues como el acoso escolar. La comunicación entre padres y colegio en este tipo de situaciones, y cuando los niños están presentando dificultades emocionales o han tenido, digamos, un intento suicida o ideación suicida, es fundamental, porque el objetivo pues o la idea no es desescolarizarlos, no es como que el niño salga del sistema escolar para que esté mejor. Esa nunca es la idea. El niño siempre debe estar escolarizado en un ambiente tranquilo, y eso es lo que debemos asegurar, más el ambiente tranquilo. Bueno, nos dice el negro del swing: ¿es posible identificar un suicida real de alguien que no lo es? A ver, es que es difícil definir eso de que alguien que no lo es. Real y no. Que sí es fácil distinguir ante una verbalización suicida quién sí tiene la intención de acabar con su vida y quién no. No es fácil. No es fácil y no debería ser el determinante de que yo acompañe o lleve a esa persona a consultar. Es que él dice que se quiere morir o que se quiere matar, pero el sábado se le quita, sale, rumbea, estrena. Ya cuando es el lunes, ahí sí empieza otra vez con el ánimo bajito. Entonces lo que creemos es que, incluso le decimos chistoso, es que es alérgico al trabajo por lo que está diciendo, y lo que puede estar pasando es que sí tiene ideación suicida, sí tiene la intención de dejar de vivir, pero tiene algo de mejoría en el ánimo cuando está acompañado. Entonces en esos momentos digamos que tiene un respiro y cierta tranquilidad, pero sigue teniendo esa ideación suicida ahí. Entonces digamos que no vale la pena el esfuerzo de aclarar si una persona que está verbalizando que se quiere suicidar tiene o no tiene realmente esa intención. Si ya la persona lo está diciendo abiertamente, es mejor consultar y que ya sea el especialista el que defina cuáles son los cuidados que hay que tener con esa persona. Bueno, se nos está acabando el tiempo, no me quisiera ir sin antes agradecerles a todos los que se conectaron. Recordarles, como siempre les decimos, que las preguntas que no alcanzamos a contestar las iremos contestando a lo largo de esta semana, y recordarles también nuevamente que pueden seguirnos en todas las redes con nuestro usuario @soytupediatra, que tienen 2 líneas de teléfono a través de las cuales nos pueden contactar, una que es exclusiva para la ciudad de Medellín, para aquellas personas que viven en Medellín y deseen realizar una consulta presencial con los médicos de Soy Tu Pediatra. Y el otro teléfono es para aquellas personas que se encuentran fuera de Medellín o fuera de Colombia y desean realizar una asesoría virtual con alguno de nuestros especialistas sobre los temas que hemos abordado a lo largo de estos eventos que hemos tenido en vivo. Recuerden también que tenemos nuevamente una cita el día martes a las 7 de la noche. Vamos a hablar sobre el banco de leche. No se lo pierdan, que va a estar súper bueno, porque muchas de ustedes nos han preguntado cómo tener adecuadamente su banco de leche.
Antes de irnos y antes de cerrar, no me quiero ir sin agradecerles también a ustedes por su tiempo, por resolver todas las dudas que las mamás han tenido, incluso las nuestras, y también que le regalemos a cada una conclusión a las personas que nos están viendo sobre este tema tan importante. Claudia. Yo creo que pues algo de lo que dijimos es muy importante, y es que no dejemos de pensar que esto es llamar la atención, pero en ese sentido peyorativo, sino que realmente cuando hay este tipo de manifestaciones, las personas están llamando nuestra atención, están pidiendo ayuda, que de pronto no saben hacerlo de otra manera. Entonces, así sea muy repetido, es que ya lo dijo, y no hace nada, esa no es, digamos, la manera adecuada. Entonces sí, esas personas sí necesitan ayuda. Entonces es como es el mensaje que les quiero dejar. Diana. Yo quiero como invitarlos a todos a que tengamos mayor conciencia de que las enfermedades mentales existen, tienen tratamiento, y de que un psiquiatra a tiempo puede cambiarle a uno la vida de una manera impresionante. No hay que sufrir en silencio, no hay que avergonzarse de los síntomas, hay que hablar y buscar ayuda, porque finalmente eso va a hacer la diferencia entre seguir con lo que estoy sintiendo tan maluco o tener un alivio y una vida tranquila. Y yo diría que no tener miedo de preguntarle a alguien si se quiere suicidar. Simplemente hágalo, y si es así, busque la ayuda pertinente, acompañe, apoye, y creo que de esta manera se podrían salvar muchas vidas. Yo, para cerrar de todo lo que hemos hablado, me voy con el mensaje que no hay situación pequeña. Toda situación puede desencadenar en un síntoma de frustración que lleve a tener pensamientos suicidas, y que lo importante es que tenga un círculo que lo apoye y que lo ayude a detectar a tiempo, digamos, la situación para poder acudir a una ayuda. Por favor, no dejen de acompañar a todas las personas que tienen a su alrededor. Como todas decían, preguntar es prevenir, y si en nuestras manos está prevenir un suicidio de una persona que acabe con su vida, pues qué mejor que hacerlo. Que estén muy bien, muchísimas gracias. Nuevamente los espero el día martes a las 7 de la noche para que hablemos de la construcción del banco de leche. Que estén muy bien y muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.